Entre el delirio y el totalitarismo trans, la utopía transhumanista y la ideología de género, por César Félix Sánchez Martínez. Capítulo 1. El sueño transhumanista. El sueño transhumanista, ese nuevo fantasma que recorre Occidente, puede resumirse en los siguientes términos. Se ha dicho que el primer ser humano que vivirá 1000 años ya está vivo. Cuando cumpla 80 años, la medicina habrá avanzado tanto que habrá llegado a esa edad en unas excelentes condiciones de salud y podrá vivir un puñado de años adicionales, pongamos 40 años más. Y cuando llegue a los 120 años, la medicina habrá seguido avanzando y podrá revertir todas y cada una de las células de su cuerpo, incluidas las del cerebro, a su estado juvenil, de forma tal que, si no sufre ningún accidente, la muerte quedará situada para él o ella en un horizonte indefinido. Todo esto si antes no ha conseguido la inmortalidad por el procedimiento de integración con la máquina. ¿Pero será posible alcanzar un horizonte semejante? En 2016, la revista Nature publicó un artículo de Dong, Milholland y Bilg titulado Evidence for a Limit to Human Lifespan. Allí se sostenía que el límite máximo para la duración posible de la vida humana está en torno a los 120 años. Desde una constatación esporánea, esta conclusión parece de cierto modo evidente. La base física corpórea del hombre no es inagotable. Toda mejora sintética, por más avanzada y abarcadora que sea, supondrá un funcionamiento orgánico mínimo que, en esencia, está sujeto a la corrupción y al deterioro. La posibilidad de radioterapias o quimioterapias o incluso del despliegue controlado de síndromes autoinmunes o de mutaciones cancerígenas para frenar el deterioro celular inherente al envejecimiento son todavía experimentos mentales que, de concretarse, involucrarían tanto riesgos a la salud como a los que pretenden frenar. En lo que respecta al futuro amalgamiento de la especie humana y las máquinas, más allá del eventual desarrollo de prótesis cada vez más sofisticadas, que convertirán, dicho sea de paso, a los deportes y pruebas de resistencia física sin mejoras en una suerte de sutileza casi helenística comparable al cultivo de la cetrería o de la comida orgánica, la posibilidad de alcanzar la singularidad, es decir, por una parte, la humanización plena de la inteligencia artificial y por otra, la homologación absoluta de soportes y formatos entre la inteligencia humana y el software, que permitiría, por ejemplo, trasladar nuestra mente mediante una suerte de backup o hardware totalmente artificial y por tanto potencialmente eterno. No es más que un sueño cinematográfico. Esta última posibilidad, la liberación absoluta de cualquier soporte orgánico, sería la vida eterna a la que lo más avanzado del movimiento transhumanista aspira. Recordemos que la vida es la acción inmanente y que el alma o principio vital es ese principio necesariamente inmaterial que mueve a los órganos. De no ser inmaterial, no tendría la graduación ontológica superior para poder mover lo material, que está cerrado y que, por naturaleza, no puede ir sobre sí mismo, no puede compenetrarse, ni por tanto actuar, en un sentido radical, sobre lo que está en su mismo nivel material, sobre los demás cuerpos. La inmaterialidad del principio de la vida, extensiva a todo el mundo orgánico, en el caso del hombre, es aún menor reductible a lo meramente físico. Las condiciones de reflectividad y de aprehensión de objetos abstractos de nuestra inteligencia y voluntad revelan su condición subsistente e independiente, subjetivamente, es decir, en sí, del cuerpo. Siendo así, ¿cómo podría alcanzarse una homologación entre una facultad y unos objetivos intangibles esencialmente espirituales y un lenguaje, como es el software que, más allá de su sofisticación, es, por naturaleza, un conjunto de ceros y unos, de relaciones y cálculos, básicamente material? Sería como pretender homologar una idea con el poco de tinta que la expresa, pretendiendo que la tinta
podría agotar y equivaler a la idea, hasta ser no solo intercambiable con ella, sino su superación plena. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino definía al alma como actus primus corporis vitam aventis in potentia, acto primero del cuerpo que tiene vida en potencia. En el caso de los seres humanos, para tener vida es preciso tanto tener principio de vida, es decir, alma, como órganos, es decir, cuerpo. Incluso nuestra subsistencia ulterior a la muerte, por la condición espiritual de nuestra alma, como vimos, tiene como evidente precondición el haber estado en algún momento corporalmente vivos. En síntesis, el alma precisa vivificar un cuerpo. La superación del cuerpo natural y del alma conlleva la muerte. Pretender trasladar un alma a un nuevo cuerpo, sea artificial o natural, sería entonces posible en la medida en que sea posible crear vida a partir de lo inorgánico. Y como sabemos, el poder del facere, del hacer humano, se extiende solo a lo material. En palabras de Aquinate, facere es actum transiens in exteriorem materiam. El hacer humano es una acción transeúnte en materia extensa. El horizonte de las artes humanas solo incidirá en la transformación extensa de sustancias materiales. Por definición, jamás podría incidir en generar sustancias inmateriales extensas y reales. La mera acción transeúnte no puede generar vida, que es acción inmanente, y el plano de la técnica es siempre y esencialmente transeúnte. Capítulo 2. ¿Una utopía más? Siendo así, cabe preguntarnos, ¿por qué el sueño transhumanista se ha difundido tanto? ¿Y qué nos dice tal difusión del estado actual de la cultura? Parece ser que lo verdaderamente distópico y pesadillesco no es tanto un muy dudoso futuro plagado de máquinas humanas u hombres mecanizados viviendo eternamente, sino un presente donde sectores no desdeñables de la sociedad occidental contemporánea, incluso bastante educados, con una candidez admirable si no escondiera una superbia tragicómica, abrazan esta fe con apasionamiento e incluso exasperación. Parte de la responsabilidad de esta situación le corresponde a los medios masivos de comunicación que son, como sabemos, una industria de consumo. Su oferta es cada vez menos periodística, salvo para un público muy segmentado, casi diríamos gourmet, y cada vez más orientado al infotainment, al entretenimiento con pequeñas salpicaduras de información, cuando no, al publi-reportaje. A esto hay que añadir que muchos investigadores, periodistas y divulgadores científicos anhelan convertirse en estrellas y opinadores y abusan de los experimentos mentales. Quizás una de las consecuencias menos gratas es la de la cosmología contemporánea, suerte de ejercicios creativos de ciencia ficción pero sin recursos literarios de calidad, aderezados extrínsecamente con una pátina retórica de ciencia dura y rigor. Incluso una figura para nada conservadora como el psicólogo de Harvard, Steven Pinker, ha señalado: no hay la menor razón para creer en una singularidad venidera. El hecho de que puedas visualizar un futuro en tu imaginación no es evidencia de que sea probable o incluso posible. Pero el núcleo del asunto nos revela elementos más profundos. La ideología transhumanista es la reedición más crasamente material del viejo sueño totalitario del hombre nuevo. Es en cierto sentido un retorno a los orígenes del espíritu revolucionario, en el cumplimiento más exacto del ideal de Francis Bacon, piedra basal de las sociedades del pensamiento a que a partir del siglo XVIII actuarían de manera bastante intensa erosionando el orden tradicional. Convertir al hombre en Dios para el hombre, por medio de las artes.
es decir, de la tecnología en particular y de la gnosis inmanentista en general. Sin embargo, la utopía transhumanista reviste un carácter en cierto sentido aún más lamentable que el de las utopías precedentes. Aunque desastrosas y perennemente heréticas, parafraseando a Tomás Molnar, por lo menos pretendían revestirse de atavíos comunitarios y filantrópicos, mientras que la utopía transhumanista, en su individualismo inmediato y en su correlato puramente biologicista, no pretende directamente ninguna reforma social supuesta o realmente beneficiosa, sino, en resumidas cuentas, la prolongación ilusoria de los placeres sensibles más allá de la base corporal. Claro está que muchos transhumanistas se desvelarán ante esta caracterización, porque consideran que la prolongación de la vida humana, sine fine, necesariamente exigirá, en su grado de mero deber moral, claro está, y sujeto, probablemente, a los designios y disciplinas de un gobierno mundial, una educación en mindfulness. Pero lamentablemente, el mindfulness que pregonan es simplemente otro placer sensible. No es ni una virtud ni un bien en sí, sino simplemente el sentirse bien con uno mismo, en un sentido pasional, adecuadamente proporcionado al grosero materialismo de esta utopía asocial. Capítulo 3. Transhumanismo e ideología de género. El reino del hombre masa. ¿Cuál sería entonces el mayor riesgo del transhumanismo? No sus sueños delirantes, sino la filosofía subyacente a ellos, la negación radical de la naturaleza humana y la proyección ad infinitum de la expansión absoluta de sus deseos vitales. Esta degradación de las aspiraciones humanas, otrora algo más trascendente, acaba convirtiéndose en una suerte de escatología adecuada para el hombre más actual, casi divinizado por el democratismo universal. Ortega y Gasset, en ese libro más que profético titulado La rebelión de las masas, retrata a este tipo humano, personaje fundamental en la creación de nuestra cultura presente. Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre más actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la psicología del niño mimado. Y en efecto, no erraría quienes utilicen estas como una cuadrícula para mirar a través del alma y de las masas actuales. Heredero de un pasado larguísimo y genial de inspiraciones y de esfuerzos, es el nuevo vulgo que ha sido mimado por el mundo en torno. Mimar no es limitar los deseos, es dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y que nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitar toda presión en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que solo él existe y que se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie superior a él. El hombre masa ha sido el modelo humano peculiar a todos los totalitarismos, pero nunca antes, hasta este momento, se había abierto la posibilidad teórica de una expansión tan desenfrenada de sus deseos vitales, ya ni siquiera constreñida por el partido, la clase o la nación. Así, esta nueva utopía llevará a su paroxismo el impulso totalitario de la modernidad. Por otra parte, el hombre masa, habiendo roto por su narcisismo constituyente con la tradición y la trascendencia, solo podrá salir de sí mismo a través de los vínculos de índole carnal. Estos serán sus únicos sucedáneos de la trascendencia. La revolución sexual que hemos venido atestiguando a lo largo del mundo desde hace más de 50 años no es más que la degradación sin término del hombre. Aún más degradante y grotesca
al llamarse a sí misma liberación. Y es precisamente en el contexto de la revolución sexual que emerge esa suerte de ancestro simbólico, compañero actual y quizás heredero sobresaliente del transhumanismo, el transexualismo, transgenerismo o más simplemente la llamada ideología de género. Aunque su matriz es más marxista que tecnocrática, la ideología de género comparte con el transhumanismo la radical negación de la naturaleza humana y la búsqueda de una utopía carnal asocial, pero centrada mucho más directamente en el Dios vientre. Como sabemos, el planteamiento básico de la ideología de género es que todo aquello que tradicionalmente hemos considerado como esencial y estable en el ámbito del humano no es más que el reflejo de una relación de poder arbitraria y hegemónica. Siguiendo aquella frase casi litúrgica de Walter Benjamin, con la que Herbert Marcuse concluye: el hombre unidireccional, solo gracias a aquello sin esperanza, no es dada la esperanza. Los ideólogos de género buscaron empoderar a diversos sectores atribuidos psíquicamente y les inculcaron la idea de que su plenitud vendría no solo a través de una grave mutilación quirúrgica y de un tratamiento químico perpetuo que acaba por generarles grandes trastornos de salud, sino, fundamentalmente, a través de su reconocimiento como lo que no son pero quieren ser, por parte de un Estado omnipotente, que ya no toma los medios de producción, sino que, con una hibris inédita, confisca y transforma a voluntad la misma fábrica del humano. Al calor del liberalismo gobernante posterior a la caída del muro de Berlín, el transhumanismo tecnocrático y el neomarxismo transexual empezaron una cohabitación que probablemente será bastante larga. Capítulo 4. Totalitarismo trans y escatología. Por todo esto, creo que la amenaza real no provendrá de los sueños imposibles de la singularidad y de la abolición de la muerte, sino del uso patológico de la tecnología al servicio de delirios perversos de la índole más inconfesables, siempre en consonancia con la expansión sin límite de los deseos vitales. Hace algunos días, la BBC anunció que científicos chinos habían logrado que 2 ratones hembras tuvieran una cría rompiendo las reglas naturales de la reproducción. Utilizando técnicas de edición genética, lograron fecundar un óvulo con una célula madre embrionaria haploide. Aunque todavía está bastante lejos la posibilidad de que este experimento se replique funcionalmente en humanos, podemos decir que por lo menos ya las barreras morales hace tiempo han sido quitadas, y en tal caso, nada que sea técnicamente posible dejará de hacerse, por más degenerado que nos parezca. Entre los rasgos que Emilio Gentile señala en el totalitarismo, existen algunos que peligrosamente se expresan entre los cultores del binomio transhumanismo-ideología de género. Si bien ya no a través de un partido militarizado, se pretende efectuar la conquista de sociedades, esto es, subordinar, integrar y homogeneizar a los gobernados, conforme al principio de politicidad integral de la existencia, tanto individual como colectiva, con el propósito de modelar al individuo y a las masas merced de una revolución antropológica para regenerar al ser humano y crear un hombre nuevo, en procura de crear una nueva civilización de carácter supranacional. Como vimos, la obsesión por el hombre nuevo la tiene el transhumanismo, aunque interpretada de manera burda pero atractiva para la cultura actual. El principio de la politicidad integral de la existencia humana es defendido por los ideólogos del género con tan buena fortuna que el combate contra los llamados micromachismos y a favor del lenguaje inclusivo, a pesar de su carácter hilirante y descabellado, ha sido aceptado incluso en ámbitos estatales y académicos. Junto con la búsqueda del hombre nuevo, una de las características esenciales del totalitarismo es la negación de la naturaleza como orden a un fin. Y para el futuro totalitarismo en ciernes ya no habrá esencias fijas, todo será todo y,
en medio de la relativización de toda definición o principio, quedará incólume solo el poder, autojustificado y autoimpuesto. Este clima espiritual, absolutamente irracional, ya fue vislumbrado por Hilary Belloc, quien anunciaba la última herejía sería el alogismo. Mao Zedong, uno de los mayores enemigos de la metafísica en la historia de la humanidad y también el mayor y más violento dictador totalitario, escribía lo siguiente en 1917. Todos los fenómenos del mundo son simplemente un estadio de cambio permanente. El nacimiento de esto es necesariamente la muerte de aquello, y la muerte de aquello es necesariamente el nacimiento de esto. De manera que el nacimiento no es nacimiento y la muerte no es destrucción. En todos los países, las diversas nacionalidades han lanzado distintos tipos de revoluciones que purifican de manera periódica lo viejo, infundiéndole lo nuevo, representando todas ellas cambios enormes, que implican la vida y la muerte, la generación y la destrucción. La destrucción del universo también es así. Aguardo con impaciencia su disolución, porque la disolución del viejo universo nacerá un nuevo y, ¿acaso no será mejor que el antiguo universo? Yo afirmo, lo conceptual es real, lo finito es infinito, los significados temporales son sólo significados intemporales, la imaginación es pensamiento, la forma es sustancia, yo soy el universo, la vida es muerte y la muerte es vida, el presente es el pasado y el futuro, el pasado y el futuro son el presente, lo pequeño es grande, el yang es el yin, arriba es abajo, lo sucio es limpio, lo masculino es femenino y lo grueso es fino. En esencia, todas las cosas son una sola, y el cambio es la permanencia. Soy la persona más eminente y también la persona más indigna. En este rapto poético donde la dialéctica marxista, Schelling, Hegel, Heráclito, el New Age y la sociedad del pluralismo y la diversidad parecen darse la mano, está abosada la espiritualidad del totalitarismo futuro. Parece ser que, salvo la intervención siempre posible y también probable de una fuerza metahistórica superior, un gran estado totalitario trans se irá formando a lo largo de este siglo, primero informalmente y luego en todo su horror. Joseph Pieper afirmaba que la representación del anticristo como un ser monstruoso, ni hombre ni animal, correspondería a la representación plástica de la apostasía del hombre, que arroja de sí la natural semejanza divina. No queremos ser lo que Dios ha llamado hombre. Este es el significado escatológico del transhumanismo y la ideología de género.